Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Sin Límites y estamos felices de poder compartir ahí junto a ti temas que sin duda te harán saber más de Dios y de la Biblia. Y ya queremos invitarte a que tú también puedas ser parte de este programa. Es simplemente anotar nuestras redes sociales. Y ya nos puedes seguir allí en Facebook, como aparece en tu pantalla, en facebook.com/Libertad Sin Límites NT. Recuerda que si también tienes disponible Instagram, puedes buscarnos en @Libertad Sin Límites. Y como cada programa nosotros presentamos algún regalo que la Nuevo Tiempo quiere ofrecerte gratuitamente. Aquí tengo, por ejemplo, este DVD, Pablo el Mensajero de la Cruz. Son 15 temas en donde podrás aprender acerca de este gran personaje de la Biblia que sin duda nos va a ayudar a aprender más de la Biblia. Y ya queremos introducirnos al tema del día de hoy. ¿Qué es esto de que hay un pecado que no puede ser perdonado? Vamos ya a comenzar mirando este video. Y el tema del perdón es un tema tan delicado. Y ya está con nosotros el pastor Joel Flores, que nos va a acompañar durante esta noche. Pastor, el pecado, el pecado contra el Espíritu exactamente. Santo, Queríamos el pecado que Dios no perdona. Claro, ¿por qué es tan difícil el perdón? Perdonar es algo que a veces nos Sí. cuesta. Yo creo que una de las... De los desafíos mayores que tenemos en la vida es otorgar el perdón a alguien. Queremos ser perdonados por todo, pero a nosotros nos cuesta ofrecer el perdón. Y eso es nuestra mayor realidad. Todo ser humano, para poder pedir perdón o para poder perdonar, realmente se pasa por un proceso. Solo que el asunto cuando vamos ya al lado de relacionamiento con Dios se complica por el sentido de que a veces nosotros hemos categorizado el pecado en nuestra mente. Pecado grande, pecado chiquito. Este pecado Dios me perdona porque es chiquito. Este es un pecado enorme, entonces Dios no me va a perdonar. Entonces ahí viene ese sentimiento donde el ser humano dice, ahora sí me fui demasiado lejos. Estoy en el fondo del pozo. O sea, no solamente es caer, sino que se siente en el fondo y piensa que Dios ya no más le va a perdonar. Entonces, ese sentimiento a muchas personas, estoy hablando especialmente de creyentes, ¿no?, que les tiene incomodados. Hay tantas personas que ya nos escriben diciendo, ¿realmente será que Dios me perdona? Y acá hay dos cosas que tenemos que diferenciar, ¿no? Dios nos perdona. El asunto es que a veces nosotros nos seguimos culpando por el pecado, aun cuando ya hemos recibido el perdón de Dios. Exactamente. Quizás están las personas del otro extremo que dicen, Dios me perdona todo. Exacto. Él murió por mí y yo puedo hacer lo que quiero en la vida. Después pido perdón. Esos pecados planificados, esos sí nos pueden llevar tan Esos lejos son peores, de Dios. pastor. Porque resulta que uno planifica ya. Claro. A ver, uno puede caminar y caer en la vida y te levantas y sigues adelante. Pero que tú digas, yo ya voy a caer, finalmente sigo corriendo, es otra cosa. Claro, pastor. ¿No? Queremos Totalmente saber diferente. acerca de este pecado imperdonable. Gracias, Denise. Gracias Muchas por gracias. acompañarnos siempre. Y gracias a ti que estás allí siempre del otro lado esperando este programa. Bienvenido a Libertad Sin Límites. Qué bueno es que puedas estar allí junto a toda la familia y estamos, como siempre, aquí, listos para poder abrir la palabra de Dios, para poder encontrar respuestas a todos los problemas, a todas las preguntas que nosotros tenemos en la vida. Hoy yo quiero hablarte sobre uno de los temas frecuentes, una de las preguntas frecuentes que todos los seres humanos nos hemos hecho alguna vez.
Cuando yo era niño, escuché por primera vez aquel término, el pecado imperdonable. Entre los seres humanos es común escuchar esta expresión. Ahora sí te fuiste demasiado. Esto sí que no te perdono. Entre los seres humanos, el no te perdono es muy común. Sin embargo, para Dios esto es incomún. Porque nosotros sabemos que Dios es amor y Dios perdona todos los pecados. ¿Realmente Dios perdona todos los pecados? ¿Qué cosa significa que Él perdona todo, absolutamente todo? Y para esto yo quiero que juntos podamos abrir la Biblia. Vamos a encontrar primero el texto donde seguramente ha hecho estremecer a miles de personas. Y hoy hay personas que tienen la conciencia tan culpable, que han perdido el sueño, que tienen pesadillas, que cargan un peso sobre sus espaldas que no les deja comer, no les deja dormir, incluso que hay personas que están enfermas ya mentalmente por un pasado allí que ellos están arrastrando. En estos días yo recibí un mensaje muy triste, una señorita diciendo, pastor, yo le escuché hablar del amor de Dios y del perdón, y es verdad, yo miro a todos los seres humanos, todos merecen el perdón, pero yo no merezco el perdón. Y hoy aprendí a diferenciar un asunto interesante. Qué curioso es con los seres humanos. A nosotros nos cuesta dar el perdón a alguien, nos cuesta ofrecer o decir te perdono a alguien, pero también nos cuesta perdonarnos. ¿Tú sabías que Dios nos otorga su perdón? Pero a veces nosotros continuamos martillándonos y queremos pagar en nuestra propia experiencia aquello que nosotros cometimos y somos tan crueles con nosotros mismos. Y hay personas que empiezan a hacer sacrificios, ya cualquier cosa que le sucede dice, ya está bien, yo estoy pagando, yo merezco. Y hay personas que se están golpeando, automutilando todos los días. Y esta señorita decía, pastor, la verdad yo no merezco ser perdonada. Yo conocí a Jesús, mas yo me aparté de Jesús y fui por el camino equivocado. Y ya cometí, no errores, cometí pecados realmente imperdonables. Probé de todo. Probé el alcohol, probé el cigarro, probé la droga. Fui a lugares inimaginables. Usted no se imagina dónde me metí. Ya cometí abortos, ya me siento un asesino. O sea, ya hice tantas cosas que yo creo que Dios no me perdona. ¿Cómo poder responder a una persona que se siente tan sucia en la vida? Mi respuesta fue corta y yo le dije así, si tú estás tan incómoda con tu vida, es porque todavía hay esperanza para ti. Porque nadie se incomoda con el pecado a menos que no reconozca su condición. Quiere decir que para todo aquel que se siente sucio va a buscar la medicina. Todo aquel que se siente enfermo va a correr al hospital. Todo aquel que se siente pecador va a buscar un salvador. Solo aquel que se siente tranquilo con el pecado, tranquilo con su vida, no tiene perdón. ¿Por qué? Porque está feliz con lo que hace. Pero todo aquel que está incómodo con lo que hace, aquel que está incómodo con su vida, aquel que reconoce su condición, quiere decir que no ha pecado contra el Espíritu Santo. Y nadie ha ido más lejos que la gracia divina, porque Dios puede perdonar todo pecado. No lo digo yo, dice la Biblia, Mateo capítulo 12. Versículo 31 dice así, Jesús dice así, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Hay dos palabras en nuestro vocabulario que demuestran totalidad, la palabra todo y la palabra nada. Todo es todo y nada es nada. ¿Qué cosa es todo? Todo. Dios puede perdonar a un asesino, puede, porque es todo. Dios puede perdonar a un adúltero, puede, porque es todo. Dios puede perdonar a un drogadicto, Dios puede perdonar a una prostituta, Dios puede perdonar a un ladrón, Dios puede perdonar, porque todo es todo. Mas esto es difícil que yo pueda comprender, porque a veces nos colocamos como jueces de otras personas y dice, bueno, yo cometo pecados tan pequeños que Dios me perdona. Pero él sí cometió un pecado tan grande que no merece el perdón. La verdad, nadie merece el perdón. El perdón es por gracia de Dios. Entonces, es en la gracia de Dios que somos perdonados. Y la gracia de Dios es inefable, es inexplicable, es infinita. No hay manera de poder explicar. ¿Cómo poder explicar la gracia y el perdón de Dios? Y aquí Jesús comienza diciendo, todo pecado, y todo es todo. En la Biblia yo encuentro muchos personajes que parece que fueron muy lejos de la gracia de Dios. Que cuando yo reviso su historia,
Cuando yo leo su historia digo, esta persona sí ya se pasó, este sí cruzó la línea, este ya no puede más retornar. Él ya no, porque se fue demasiado, fue al extremo. Pero aún allí la gracia de Dios lo alcanzó, reconoció su pecado y encontró el perdón. Uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Israel se llamó Manasés. Está entre los peores. Aun cuando su padre fue uno de los mejores reyes, Manasés, siendo su hijo, no aprendió de su padre y se constituyó uno de los peores reyes. Idólatra hasta el extremo, olvidó todo lo que sus padres le enseñaron, caminó por su propio camino, por su propio sendero, ofreció a sus propios hijos como ofrendas a sus dioses, colocó en los brazos ardientes de un ídolo a su propio hijo. Imagínate la insensibilidad. O sea, él se fue al extremo, sacó el arca del pacto que estaba allí en el templo y allí levantó una estatua. O sea, él ya se burló, él fue al extremo y llevó al pueblo a la idolatría, construyó altares, provocando a Dios. Tú lees la historia, un hombre cruel, un hombre malvado, y dices, este no merece el perdón de Dios. No merece. Y vamos al libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 33, verso 10 hasta el versículo 13. Dice, habló Jehová a Manasés, pero ellos no escucharon. Imagínate la rebeldía de ellos. Por lo cual, versículo 11, Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales le aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró, y su reino también fue restaurado. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. ¡Wow! ¡Qué extraordinaria historia! No por las cosas que hizo, por el perdón de Dios. Dios a veces permite situaciones en la vida difíciles porque es la única manera donde el ser humano puede reconocer su condición. Es la única manera donde él se pueda reconocer que es pecador y necesita del perdón de Dios. Y allí cuando él se vio en aprietos, en aflicción, cuando vio de que todo estaba perdido y era por su propia culpa, claro, ahora se acordó aquello que nunca debió haberse olvidado y buscó a Dios. ¿Y cómo me impresiona el amor de Dios? Dios no es vengativo diciendo, ahora recién vienes cuando te acuerdas. En la parábola del hijo pródigo volvió cuando hubo acabado todo y cuando estaba en la ruina, cuando estaba sin nada y el padre lo recibió. Y esa es la historia de Dios. No importa cuán lejos te fuiste, no importa dónde caíste, no importa en qué pozo estuviste, Dios de allí te saca, Dios te perdona. Pero hay algo que Dios quiere evitar en la vida, es que el pecado deja marcas profundas. Tú sabes que Manasés fue llevado como un cautivo para Babilonia. Y antes los cautivos eran tratados como animales. Tuvieron que hacerle un hueco allí en la nariz y colocarle un gancho. Y como animal ser tratado. Y es allí donde reconoció que realmente necesita de Dios. Es en las crisis, en el dolor que el ser humano reconoce. Y buscó a Dios. Y, oh sorpresa, Dios le perdona. Dios le restaura. Dios le dice, está bien, te perdono. Entonces, si Dios perdonó a Manasés, Dios te perdona a ti. Hay otra historia aquí en la Biblia. ¿Recuerdas de Pablo, antes de ser llamado el apóstol Pablo? Este era un hombre cruel, un asesino. Buscaba a los cristianos, los arrastraba, los llevaba a la cárcel. Participó de muerte, de la muerte.
muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Cruel. El libro de Hechos capítulo 8 versículo 1 y capítulo 9 versículo 1 al 3 dice que él respiraba odio, respiraba amenaza. Hasta que un día Dios se encontró con él en el camino. ¿Y qué sucedió allí? Pablo se levantó obedeciendo a Dios y él se convirtió en el apóstol de los gentiles, en el instrumento poderoso por Dios. Y cuando él escribe en su carta a Timoteo, segunda epístola de Timoteo capítulo 4, versículo 7 al versículo 8, me impresiona cuando él dice, peleado la buena batalla, acabado la carrera y guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cómo es que un ex asesino puede soñar con el cielo? Claro, porque es ex asesino. Él se arrepintió y Dios lo transformó. El cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos, de aquellos que reconocen su condición, no de aquellos que se justifican, no de aquellos que dicen yo no necesito de Dios porque soy demasiado bueno. ¿Sabes una cosa? Pablo dice, la corona me está reservada. Él ya no es más culpable por su pasado. Él fue libre porque él aceptó el perdón de Dios. Entonces, cuando Dios te perdona, acepta su perdón, deja el pasado en su lugar y mira el futuro glorioso que Dios te da. Tu pasado es historia y en el nombre de Dios todo pasado, deformado, puede ser transformado. Tú puedes ser restaurado en Cristo. ¿Recuerda la historia de aquel ladrón en la cruz? Aquel que fue crucificado al lado de Jesús. Toda su vida se dedicó al mal. Y en los últimos minutos de su vida se acerca para Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso está registrado en el libro de Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43. 8 palabras cambiaron su historia. Él estaba condenado a morir, no solamente en la cruz, sino a morir eternamente por causa de su pecado. 8 palabras que demuestran una confesión sincera, un arrepentimiento y un reconocimiento que Jesús es su Salvador, cambió su historia. ¿Qué cosa le dijo Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay 2 palabras que tenemos que analizar aquí. Jesús le está diciendo, de cierto te digo hoy. O sea, ese día le prometió. Y cuando le dice estarás, está hablando de un tiempo futuro. ¿Cuándo va a estar? Cuando Cristo regrese. Pero él está seguro de la salvación. Si Dios pudo perdonar, si Jesús pudo perdonar a un ladrón que toda la vida cometió pecado, vivió en el error, entonces Dios te puede perdonar. Pero por favor, tú no esperes el último momento, porque el pecado va a dejar más marcas profundas y tú no sabes en qué momento y en qué circunstancias vas a morir. Hay algunos que tienen la oportunidad, otros que no lo tienen. Por eso el tiempo de salvación es hoy, para arrepentirnos y pedir perdón es hoy. ¿Recuerdas a una mujer que fue llevada a Jesús, allí siendo sorprendida en adulterio? Todos estaban listos ahí acusándole, diciendo ella merece morir. Porque así somos los seres humanos. Los seres humanos pensamos que el otro merece morir, nosotros merecemos vivir. Tú ya te sentiste condenado por alguien, juzgado por alguien, ya escuchaste esa palabra, tú no mereces nada. Satanás siempre usa esos argumentos para hacerte sentir más miserable y para que no te acerques a Dios. Y Jesús empezó a escribir en la tierra los pecados de todos aquellos que estaban condenando y uno a uno se fue. Finalmente solamente se quedó Jesús y la mujer. Y allí Jesús le hace la pregunta en Juan capítulo 8, versículo 11. Le dice, ¿dónde están los que te condenan? No hay ninguno, Señor. Y Jesús le responde, ni yo te condeno, vete y no peques más. Si Jesús pudo salvar y perdonar a una mujer manchada en la inmundicia, en el pecado, Dios puede perdonarte. Porque todo pecado será perdonado. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el pecado que Dios no perdona? Es la rebelión abierta donde el ser humano se acostumbra con el pecado. Te voy a decir un asunto muy interesante. Cuando el ser humano abriga el pecado, es consciente que está abrigando un pecado, acariciando un pecado, el pecado te va a llevar a la insensibilidad. ¿Qué cosa se llama insensibilidad? ¿Qué cosa es insensibilidad? Tú llegas a acostumbrarte con el pecado, que en un momento ya no lo llamas pecado. Y empiezas a justificar el pecado. Entonces, como justificas el pecado, no hay arrepentimiento. Y te voy a explicar aquí un asunto importante.
No hay perdón para la persona que no se arrepiente, para la persona que no confiesa su pecado. Es decir, aquel que se acostumbró a vivir en el pecado, aquel que empezó a justificar el pecado, aquel que a propósito está en rebeldía abierta con Dios y no hay arrepentimiento en su corazón, no hay confesión en su corazón, entonces esa persona no tiene perdón. ¿Por qué razón? Porque no hay confesión y no hay arrepentimiento. Pero mientras en tu corazón haya necesidad de cambiar, mientras tú veas tu condición miserable y mientras tú necesites de Dios, entonces habrá perdón para ti. Todo aquel que viene a mí no lo echo fuera, dijo Jesús. Entonces no importa tu condición, no importa dónde has caído, no importa dónde te has ido, no importa lo que has malgastado, no importa las marcas que la vida te ha dejado. Hay perdón para ti. Créeme, Dios te perdona porque te ama. Yo no te puedo explicar su amor. Yo te invito a experimentarlo en tu vida. Es ese Dios de amor. Mira lo que dice el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará.